ahí creo que estoy grabando. ¿Estoy grabando? Sí. Ya. Comente uno, dice, a mayor riesgo específico, ¿mayor es la ganancia por diversificar? ¿Quién se las juega? ¿Alguien? O sea, podríamos decir que se supone, porque si supuestamente estáis tomando más riesgo, esperáis tener un mayor premio. Bueno, sí, pero lo voy a explicar un poco. Lo voy a compartir, justo ahora lo voy a Creo compartir. creo que era falso porque decía que la diversificación no garantiza una ganancia ni tampoco la protege. Entonces, como que podría pasar como podría que no. ¿Están viendo ahora la pantalla Sí, en Ya. blanco. Nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos un activo, un portafolio, tenemos riesgo total. Ay, ¿cómo era aquí? No sé aquí. Espérenme. Que hay que poner el lápiz. Ya. Creo que está en negro el lápiz, supongo. Tenemos riesgo total. ¿Dónde está la goma? Perdón. Ya. Tenemos el riesgo total. Está conformado por dos cosas. El riesgo de mercado más el riesgo específico. ¿Ya? Entonces, Rodrigo, una pregunta. ¿sí? ¿Puedes ponerlo de otro color, porfis? Es que como Ya. es amarillo, no lo veo casi. Ya lo voy a cambiar a negro porque yo pensé que estaba en negro por default. Y parece que no. Creo que ahí lo cambié, pero lo voy a borrar. Entonces estamos diciendo que esto está compuesto. El riesgo de mercado está compuesto por, perdón, el riesgo total, no riesgo de mercado. Está compuesto por riesgo de mercado, que no es diversificable, y el riesgo específico. ¿Ya? Entonces, nosotros nos estaban preguntando, si nosotros diversificamos, ¿cuál es el riesgo que nosotros diversificamos acá? El específico. Ya, entonces, si nosotros tenemos mayor riesgo específico, se esperaría que nosotros quisiéramos diversificar más, por lo tanto, obtendríamos, por así decirlo, una mayor ganancia, porque se espera que a mayor riesgo yo espero un premio por eso, como decía su compañera antes, un mayor retorno, y a menor riesgo espero un menor retorno, ¿ya? Gano un riesgo, yo siempre gano un premio por ese riesgo, ¿ya? Por eso los activos más riesgosos siempre valen más. Y de hecho, por ejemplo, podríamos ver esto gráficamente, que sería algo así. Sería esta la varianza de el portafolio P. Entonces sería verdadero, ¿no? Sí, sería verdadero el comentario. Ya, bueno. Entonces tendríamos la varianza del retorno de P. Y aquí tendríamos el número de activos. Ya. Entonces, por ejemplo, ahora cambiar a rojo. Este gráfico se vería algo así. ¿Ya? ¿Qué sería, por ejemplo, esto? No, esta sí lo voy a poner en otro color. O sea, acá N es número de activos en el portafolio. Ya, ¿qué ¿Mi sería riesgo esto? de mercado? Bien, el no diversificable. El riesgo de mercado. Una pregunta, ¿la varianza de qué es? ¿Es al La tamaño varianza del... es nuestro riesgo. Ya, perfecto.
Entonces, a una mayor cantidad de activos, yo diversifico mi riesgo específico y va disminuyendo. ¿Ya? Entonces, esto va a ir así. Bueno, me quedó pésima la flecha. Perdón, mi habilidad es nunca espero en las manuales. Esto es riesgo específico. ¿Quedó claro el comente? Como que ¿Alguien no? sigue habiendo riesgo, pero solamente el de mercado. ¿Ah? Como que seguiría habiendo riesgo, pero Y como vamos a llegar a un solamente la punto en primera que parte. sí, solo vamos a tener el riesgo de mercado, que bueno, igual sí, es bastante, pero vamos a tener tanta cantidad de activos que en verdad ya no va a tener riesgo, ¿ya? Si no tiene como riesgo específico, ¿a qué curva pertenece? A la de mercado. No entendí la pregunta. Ya lo vamos a ver en el próximo comentario que tiene más relación con eso. Era Rodrigo, sí, no, un punto. parece que hay gente en la sala de espera. No creo porque no ahí ¿No? sale espera, no veo a nadie. Ah, ya. Ok, gracias. Ya, Ah. Ya, pero ¿a todos le quedó claro? ¿Esto a alguien no le quedó claro? Sí, O sea, a mí me quedó claro esto, pero la respuesta del comente, ¿cuál sería? Sería verdadero. A mayor diversificación, se espera a mayor riesgo específico, mayor es la ganancia por diversificar. Es verdadero. Verdadero. Porque tengo un mayor riesgo específico. Por lo tanto, a mayor riesgo, mayor sería mi retorno. Y más gano por diversificar porque disminuye ese riesgo. Pero eso porque el específico es, ¿cómo se llama esto? Diversificable, ¿o no? Sí, el riesgo de mercado es el que no es diversificable. Entonces estaríamos como en lo más alto de la línea roja, estaríamos en lo más alto, ¿no? Sí, y ahí a medida que le vamos sumando activos al portafolio, vamos diversificando y vamos disminuyendo nuestro riesgo específico. Ya, perfecto. Ya, voy a borrar esto, o borrar mi dibujo, borrar todo. No se borra ya. Rodrigo, quizás sea ¿Sí? muy, muy tonta mi pregunta, pero ¿quieres que sea diversificable? Que sea diversificable es que yo pueda disminuir su riesgo aumentando la cantidad de activos. Ah, ya, ¿Ya? Por ya, ejemplo, porque gracias. si por ejemplo, uno está subiendo de precio, ¿ya? Y otro está bajando, esos dos se contrarrestan, ¿ya? Por lo tanto, no sé, por ejemplo uno aumentó 5% su rentabilidad y el otro bajó 5%. Eso se contrarrestó, ¿ya? Entonces yo no sufro la baja. Imaginemos eso con una cantidad absurda de activos. ¿Ya? Entonces, a más activos que tenga, más diversificado estoy. ¿Ya? Eso sí, tienen que tener correlaciones negativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tienen correlaciones positivas, ay, por ejemplo, si tengo correlaciones positivas, si aumenta uno, el otro va a aumentar en la misma cantidad. ¿Ya? Entonces tienen que ser inversos. ¿Ya? Así como se diversifica. Entonces, volvemos a... ¿Cómo dejo de compartir? Aquí. Bueno, vuelvo a compartir el Excel. Igual después le voy a subir este Excel, le voy a agregar como la respuesta escrita, pero ya más o menos quedó claro, es que como ven no me caía ni el gráfico, y como más fácil de explicar sin escribir. Ya. Pregunta 2. Explique por qué lo más probable es que no existe ningún activo individual en la frontera eficiente compuesta de activos riesgosos. ¿Quién se la juega? ¿Alguien? ¿Por un punto premio? Ya. Déjeme ver cómo lo puedo explicar. ¿Sabes lo que es el MC, la curva del MC? ¿Puedes Ya. volver
pero un segundito que se me olvidó la pregunta para sacarlo en pantallazo. Ya. Gracias. Fíjense que estoy volviendo. ¿Se ve? Sí, perfecto. Uy. Ya, gracias. Ya. Entonces, vuelvo a la pantalla. Ya. Entonces tenemos la LMC, que sería la MC. Ahí. Ya, ahí creo que está el lápiz. Esto creo que lo van a dar en mayor medida con el profesor, pero LMC. Esto está compuesto, a ver, son las combinaciones del portafolio de mercado. Ya, y activos libre y que ofrece libre. Activos libre de riesgo. Ya. Si nosotros quisiéramos ver esto de una forma más gráfica, sería algo así, donde aquí estaría la rentabilidad del activo y la rentabilidad esperada, y aquí estaría su desviación estándar. ¿Ya? Ya, imaginémonos una curva algo más o menos así. ¿Ya? ¿Qué es esta curva roja? ¿Quién se la juega? Por si acá, creo que voy a detallar esto. El MC es línea de mercado de capitales. Ya, ¿qué es esta línea roja? ¿Quién se la juega? Son todas las combinaciones, ¿no? Que pueden existir entre los activos o sea, activos libres de riesgo y el mercado. Agrégale un poco más a esa respuesta y te doy un punto premio. Casi, casi, casi. Ah, Estamos al lado, estamos al lado. es la combinación entre los activos libres de riesgo y al final el portafolio de mercado, ¿o no? Ya sí, te ganaste el punto premio. Ahora vienen los... Falta un Es la poquito, pero sí, frontera de ya te lo ganaste. cartera, ¿o no? ¿Ah? Como la frontera de algo, de cartera, una cosa así. Ya, sí, la línea roja lo voy a poner, lo voy a escribir con rojo para que sepan que es la línea roja. Es la frontera de mínima varianza. ¿Ya? ¿Qué significa que sea la frontera de mínima varianza? Que esta frontera es una combinación de portafolios que maximiza la diversificación y minimiza el riesgo. ¿Cómo? Entonces, maximiza diversificación, minimiza, me creo muy feo ese minimiza. Minimiza el riesgo. Y entonces, por lo tanto, si maximiza la edificación y minimiza el riesgo, que provoca que si estemos ay, no era la goma esa. Que entonces estamos maximizando el retorno. ¿Ya? Pregunta, ¿y es eficiente esta frontera? ¿Quién se la juega si es eficiente o no? Por lo que ahí sale, sí, yo creo. Solo hay parte por arriba, ¿cierto? O Porque sea, la parte de abajo no es eficiente porque es la misma varianza, pero puedes ganar más por arriba. bien, un punto premio. Lo que se refiere a su compañero es que, por ejemplo, nosotros tenemos este tipo de riesgo, ya pongámosle riesgo 1. Ay, ¿no puedo bajar esto? No. Uy, ¿cómo lo bajo?
Espérense que estoy viendo cómo bajar la pizarra. ¿Hay una forma de bajarla? Parece que no. Pero ustedes ya ven ahí. Ya, entonces, pongámosles a esto riesgo 1. ¿Ya? Entonces, a este riesgo, nosotros chocamos en este punto y chocamos en este punto. ¿Ya? Entonces, vamos a tener retorno 1 y retorno 2. Esperado, ¿ya? Pero no me cabe la E. Entonces, si a ustedes les dicen, nosotros tenemos este riesgo, ¿qué prefieren? ¿Retorno 1 o retorno 2? 2. Ya. Retorno 2. Entonces, todo esto de aquí no es eficiente, son combinaciones ineficientes. ¿Ya? O sea, el momento en que deja de tener, cuando deja de tener dos retornos. ¿Ya? Y esto se conoce, déjenme ver cómo lo anoto, lo voy a anotar aquí en azul. No me gustó para nada esa raya. Es que aquí lo voy a anotar de nuevo. Esto se conoce como frontera. O sea, todo lo que no esté, perdón, todo lo que no esté en azul. Lo voy a anotar mejor de otro color. Todo lo que está en verde es... ¿Por qué sale esa raya de nada? En la frontera eficiente. Eficiente. ¿Ya? Que lo que hace es que representa todas las combinaciones eficientes en términos de riesgo y rentabilidad. ¿Ya? Todo lo demás son portafolios ineficientes, ya que al mismo nivel de riesgo, un punto ofrecerá un mayor retorno. ¿Ya? Y bueno, los individuos toman de las decisiones de acuerdo a su rango de versión. ¿Ya? Ahora volviendo al comente, conociendo ya estas cosas que es lo de la LMC, que parece que no lo conocían. Entonces, ¿por qué lo más probable es que no exista ningún activo individual en la frontera eficiente compuesta de activos riesgosos? También pueden complementar con el comente 1. Es falso, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí es falso, pero lo voy a repetir de nuevo. Dice, explique por qué lo Porque más probable es que no existe ningún activo individual, o sea, perdón, el comentario verdadero. Explique por qué lo más probable es que no exista ningún activo individual en la frontera eficiente compuesta de activos riesgosos. Ya no están diciendo en verdad la respuesta que es verdadero, solo tenemos que explicar el por qué. En base a lo que les enseñé porque ahora y el comente 1 que no, como ya pita, ¿verdad? en volada, porque como dice que son activos riesgosos y la LMC hace las combinaciones de portafolio de mercado con activos libres de riesgo. Entonces lo más probable es que no va a existir ningún activo individual en la frontera porque estamos analizando activos riesgosos. Entonces lo más probable es que queden en combinaciones ineficientes y no en la frontera de eficiencia. Bien, sí, un punto premio. Ya. Para volver esto un poco más técnico, o sea, en el comente 1 les dije que un activo estaba compuesto. Lo voy a abreviar acá arriba con el riesgo total, tenía riesgo de mercado más el riesgo específico, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí. Ya, pero aquí le estoy diciendo que maximizo la diversificación y minimizo el riesgo. Por lo tanto, para que entre en esta frontera, yo minimizo eso. Pero al ser un activo único, no lo puedo diversificar, por lo tanto no puedo disminuir el riesgo específico. Entonces, no puede entrar en esta línea, ¿ya? Porque no puedo minimizar ese riesgo. Por lo tanto, no es eficiente. ¿Ya? Por eso no, bueno, no es que el comente no era un verdadero o falso, pero voy a hacer la explicación del comente. ¿Quedó claro? ¿Alguien no entendió? ¿Cuál era la respuesta? Que de Ya. esto. Que el activo individual, ¿ya? Está compuesto, tiene riesgo total que está compuesto por riesgo de mercado y riesgo específico,
¿ya? Bueno, el activo individual no lo puedo diversificar, por lo tanto yo no puedo disminuir el riesgo específico. Y nosotros aquí les puse que la frontera mínima de varianza maximizaba la diversificación y minimizaba el riesgo. Pero yo no puedo minimizar ese riesgo porque no puedo disminuir el riesgo específico. Por lo tanto, no puedo meterlo en la frontera eficiente, ¿ya? Recuerden, solo puedo meter aquí los que puedo los diversificados. ¿Ya? Los que en verdad casi no van a tener riesgo. Porque es una combinación de portafolio de mercado y activo libre de riesgo. Y nuestro, como bueno, el activo, como le mencioné, el activo individual sí tiene riesgo. Entonces, no es un activo libre de riesgo. ¿Ya? ¿Está más claro? ¿Te voy a agarrar? Sí, sí, perfecto. Ya. Voy a borrar todo lo digo. Ya, ahí lo borré entero. Entonces, ahora volvamos al Excel. Porque Rodrigo, después suben como una pauta como con la respuesta escrita entera. sí, después le escribo una pauta y bueno, también le subo el Excel que no estoy utilizando, pero también ahí también le voy a agregar cómo se llama desarrollo para que quede un poco más bonito, pero consideran Ya, que se gracias. explica mejor esto con comento así porque siento que aquí no quedaría tan claro y porque además no soy muy diestro graficando en Excel. Ya, entonces, la pregunta del ejercicio nos dice: asuma dos portafolios, 1 y 2, que combinan en distintas proporciones el portafolio tangente de mercado y bonos libres de riesgo del Tesoro de Estados Unidos. El portafolio 1 tiene un retorno esperado de 55% y una desviación estándar de 100%. A su vez, el portafolio 2 tiene un retorno esperado del 15% y una desviación estándar del 20%. Adicionalmente, se sabe que la desviación estándar del portafolio tangente es del 50%. ¿Ya? Determine la ecuación de la línea de mercado de capitales LMC encontrado en los parámetros relevantes y el porcentaje invertido en los bonos del tesoro de cada portafolio. Bueno, ¿a qué línea pertenecen los portafolios que nos dicen en el ejercicio 1? Por si acaso yo le tomaría pantallazo porque voy a cambiar a la pizarra. Entonces dicen, a ver en el enunciado que también está subido. Ya, ¿a qué línea? Bueno, ya nos dice que pertenece al LMC. Pero si no, no hubieran dicho que pertenece a la línea de mercado de capitales. ¿Qué le hubiera indicado que pertenecían a la LMC? Que son bonos La libres de desviación riesgo. estándar. Bien, que son bonos libres de riesgo. O sea, son portafolios compuestos por bonos libres de riesgo. Ya. Entonces. Una pregunta. ¿Sí? Y así leyéndolo, uno podría saber si es que está en la parte eficiente o ineficiente, o eso lo determina el resultado final que saquemos. O sea, es que cuando nos digan que está en la LMC, probablemente va a estar en la parte eficiente. ¿Ya? Entonces sí se puede saber como así leyéndolo. Si nos dice Yes. está ahí, es que ya es eficiente. Entonces, voy a anotar esto chico para que nos quepan hartos cálculos. Entonces, ahí. Bueno, la LMC también tiene una fórmula matemática. ¿Ya? Entonces, lo voy a poner así. Esto implica que el retorno esperado del portafolio tangente es igual a RF. ¿Qué es RF? Riesgo, no sé. El ¿O retorno riesgo, futuro? la tasa libre de riesgo. ¿Ya? Es, por ejemplo, una tasa que tendría un bono del gobierno. ¿Ya? Por si acá, esta tiene dos formas de hacerlo, pero le puedo colocar las dos fórmulas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque la M, ¿ya? Para la pendiente pues, se podría calcular así, como la tasa de mercado, que sería RM, al profesor, en verdad es tasa esperada de mercado, ¿ya? Pero para facilitar un poco la escritura, RM menos RF
todo esto partido por la desviación estándar del mercado, ¿ya? Esa es una manera de sacar la pendiente. ¿Cuál es la otra? ¿La vieron en la PSU? Dato. Eso de I es igual a... Bien. No, Bueno, la otra forma que de hecho lo que vamos a ocupar en este ejercicio es I es I2, igual a MX más N. ¿sí? Sería I2 menos I1 partido X2 menos X1 y esto sería igual a nuestra pendiente, M. ¿Ya? Entonces, aquí en nuestro caso tenemos que portafolio 1 le va a poner P1, ¿ya? Porque me estoy quedando un poco sin espacio y después de hecho voy a tener que borrar. Tenemos que su retorno esperado. Y quedamos de verla por si queríamos hacer de uno y después. Y si no, vamos a ver No, pero Freddy tenía portátil. Ah, no, tenemos un portátil para él. Sí, ah, quedó acá. Ah, ya. Usemos eso. y ahí los muteé. Ya, entonces. El retorno esperado, les voy a anotar los datos del portafolio 1. Perdón, le puse R, pero era P. En verdad era R de P1. Ya. Nos decía el enunciado que era de 55%. Y que su desviación era de 100%. ¿Ya? Y del portafolio 2 tenemos que esto era 15% y esto era 20%. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que descubrir todos los componentes que conforman la LMC, o sea, tenemos que descubrir esta, salió una raya. ¿Qué era el No te- RF? La tasa libre de riesgo. ¿Aló? Dígame que no me caí yo. ¿Se me No, sí, escucha? está ahí. Ya, ¿Estás no bien? estaría aquí. Ya, entonces tenemos que descubrir todo esto. Ah, y por si acaso esto también lo tenemos. Pero bueno, ahí lo van a descubrir cómo. Ya, entonces, nos faltaría, por ejemplo, partamos por la pendiente que es como, por así decirlo, lo más, que es lo más calculable. Entonces, M estaría compuesto de, ¿cuál sería nuestra X y nuestra Y? La X es la desviación y Bien, la Y porque es nosotros nos movemos así a mayor de inversión, bueno, luego baja, aumenta, baja, perdón. Entonces, sería 55% menos 15% partido en 100% menos 20%. Ojo, dato, esto es un poco más matemático, pero ha pasado y bueno, le pasó, cuando yo estuve en Finanzas 2 le pasó a varios amigos, por lo tanto, probablemente que tal vez también le vuelva a pasar más de uno, porque esto no es más bien un error de que no sepan, pero es un error de que tal vez con los nervios, no sé, en alguna prueba les pueda pasar, ¿ya? Ustedes siempre tienen que anotarlo en el orden que lo están anotando. Perdón, eso no feo, pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes colocan el 55 arriba, como I2, por ejemplo, abajo tiene que ir la desviación estándar correspondiente a ese rentabilidad, o sea, perdón, el 100%, ¿ya? A esa rentabilidad. Entonces, por ejemplo, si colocan 55% menos 15%, como nosotros, tiene que ir 100% menos 20%. No puede ir 20% menos 100%. Lo digo para que tengan ojo, porque a varios amigos, por ejemplo, en Finanzas 2 les pasó y siempre pasa, ¿ya? Todos los semestres a más de uno le pasa, entonces, como para que sepan, para que se fijen en ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos daría? 40 partido en 80, que es 0,5. 0,5. Ya.
Ojo, esta otra cosa que también le pasa a varios es 0,5, no es 50%, ¿ya? Porque, bueno, ya están partiendo con el tema de los porcentajes y todo, pero a medida que avanzan en el curso, van a tener más porcentajes, ¿ya? Y bueno, algunos lo abrevian así, otros lo restan o suman con porcentajes, pero para que tengan, ojo, que la pendiente no es un porcentaje, es 0,5, ¿ya? No es 50%. Me voy a poner, de hecho, distinto de 50%. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí, hasta ahora? Todo No. bien. Ya. Entonces, una vez que tenemos nuestra pendiente, nosotros la fórmula RIA nos dice la rentabilidad esperada del portafolio es igual a RF más M por la desviación estándar. Entonces, nos pide descubrir todos los componentes y nos queda, en verdad, solo el RF, porque la rentabilidad del portafolio ya la tenemos. Tenemos portafolio 1 y portafolio 2. Yo ahora lo voy a hacer con el portafolio 2, pero en verdad ustedes pueden hacerlo con cualquiera de los dos portafolios, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer. Tenemos rentabilidad esperada del portafolio sería 15%, ¿ya? Esto es igual a RF, que no la sabemos, más la pendiente que le acabamos de descubrir por su desviación estándar, ¿ya? Bueno, sumando, pasando el 15% menos 20% por 0,5, nos quedaría que RF es igual a 5%. Lo borré todo. Lo voy a volver a escribir. Perdón. O pon atrás y la voz. ¿Se puede? A ver. No, lo estoy borrando incluso más todavía. Lo intenté. Ya, por suerte no llevamos tanto más escrito. Ya, entonces tenemos que la rentabilidad esperada del portafolio, que es 15%, tiene que ser igual a RF más 0,5 por 20%. Ya, bueno, y esto de la RF, al ser un despeje y al tener M, que es de mercado, debería darles igual a, lo voy a escribir con rojo mejor, a si lo hiciéramos con 55%, es igual a RF más 0,5 por 100. Ya debería darle el mismo resultado. Entonces, nuestro RF sería igual a 5%. Ya. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy bien. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué otro dato podríamos calcular ahora que tenemos RF? En verdad ya tenemos todos los componentes de la línea de mercado de capitales, pero ahora que tenemos estos datos podemos sacar uno que en verdad no lo viene en la A, pero que se puede calcular. ¿Cuál sería? La sigma M. Casi parecido, pero no. ¿El RM? Bien, podemos calcular RM. Si tuviéramos, bueno, si en verdad si tenemos la desviación de mercado, ya, podríamos calcular RM reemplazando el sigma M, que nos decían que la desviación estándar del portafolio tangente era 50%, o podemos ocupar la misma LMC para descubrir RM. Entonces, Es 100% ¿cuál? la desviación estándar. No, es que es la desviación estándar del portafolio 1. Aquí este es el portafolio tangente o portafolio de mercado. ¿Ya? Que esa nos ya. dice que es de 50%. Entonces, si nosotros sacáramos la rentabilidad esperada de RM, esta sería nuestra tasa del 5%, que sería RF, más 0,5 por 50%. ¿Ya? Entonces, nuestra rentabilidad esperada de RM, que voy a anotarlo después como RM nomás, ¿ya? Es entonces del 30%. ¿Ya? Bueno, ahí está, en verdad, hasta antes de calcular ramo RM, estaba respondiendo a la letra A, porque teníamos todos los componentes. Teníamos RF, teníamos M y las
y cómo se llaman las distintas desviaciones estándar. ¿Ya? Esto Una es un pregunta. dato, esto es un plus. Esto del retorno esperado del mercado, ¿no? Sí, Y esos son los ambos portafolios. O sea, este sí es el retorno del portafolio 1 y 2, ¿o no? sí O y de no, todo el mercado. porque es de todo el mercado, no es solamente del 1 y el 2. ¿Ya? Conforma como todo el mercado, es donde están cotizando, es donde están ubicados todos los portafolios. ¿Ya? Ya, perfecto. Aquí nosotros sacamos como una muestra de ese mercado. ¿Ya? Pero no es necesariamente la suma. Ya, perfecto. ¿Ya? Voy a borrar para hacer esta era la A, voy a borrar para hacer la B. Así que si alguien le quiere tomar pantallazo o algo, diga ahora. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Es que me perdí en la parte roja. Ya, es que nosotros es como deberían llegar al mismo resultado, era como otro camino. Pero Ya, nosotros perfecto. hicimos con el portafolio 2, pero si alguien quisiera hacerlo con el portafolio 1, debería llegar exactamente al mismo resultado. La diferencia es que en vez de 15% es 55% y en vez de 20% es 100%. Ya, Pero deberían ok. llegar exactamente a lo mismo. Gracias. ¿Ya? Nada. De hecho, esto en verdad es muy útil porque, por ejemplo, si alguna vez lo tienen que hacer y siempre hay una cosa que se ve más fea que otra. ¿Ya? Y siempre hay una combinación que uno dice, hoy es más fácil sumar estos números que sumar esto para que se van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Entonces, voy a borrar. Y una pregunta con la primera forma que había hecho ahí con la flechita, no se puede calcular este, ¿o sí? Sí, pero a mi gusto es más, o sea, no es más engorrosa, pero sería más fea como de explicar ahora en la ayudantía, ¿ya? Ya, perfecto. Sí, porque Porque quedaría después como van a haber doble variable. situaciones que, por ejemplo, no van a tener, no sé, X1 y lo van a tener que hacer de esta manera, ¿ya? A mí, por lo menos, cuando me dan los datos para hacerlo de la manera de I2 menos I1 partido de X2 menos X1, a mí por lo menos se me hace más cómodo, ¿ya? Pero si a alguno se le hace más cómodo la otra, perfectamente pueden ocuparla, ¿ya? Bueno, vaya a haber casos como mencioné que no van a tener, por ejemplo, X1, entonces van a tener que ocuparlo de frentón. Ya es más bien de gustos, ¿ya? Para que se entienda. Ya voy a borrar todos los dibujos. Pero voy a pasar la goma. Se borró todo. Ya, entonces ahora vamos a la letra B. La tengo que compartir. Ya, la letra B nos dice el porcentaje invertido en bonos del tesoro para cada portafolio. Como les dije antes, la LMC ponía parte en el portafolio de mercado y en bono libre de riesgo. ¿Ya? Lo que nos está pidiendo la B es cuánto invierto en cada uno. ¿Ya? Entonces, vamos a la pantalla en blanco. Y, se borró la B, pensé que se mantenía. Hubiera sabido eso, no hubiera borrado lo anterior. ¿Ya? Entonces, la B. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo anotarían la ecuación? Ya, bueno. Ya, les dije que la rentabilidad R, no es rentabilidad esperada. La rentabilidad esperada del portafolio está compuesto con una proporción entre WM, que es el portafolio de mercado, y RM, que es la rentabilidad esperada del mercado, pero para abreviar un poco no le voy a poner la E, ¿ya? Más WF, que es la en bono libre de riesgo, por RF. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ocupando el portafolio 1, esto aquí sabemos que es 55%. Esto aquí, bueno, lo calculamos en lo anterior, pero esto era 30%.
Y esto de aquí era 5%. Ya. ¿Por qué es Entonces, 30%? lo calculamos en la pregunta A, pero lo volvemos a calcular. Porque si nosotros lo ocupáramos como la LMC, nos quedaría algo así, que la rentabilidad esperada del mercado era igual al 5% Ah, sí, de sí, la sí, tasa libre de ya. riesgo más 0,5 por 5%. Esto era igual a 30%. No, esto Por era 50. 50%. Por 50. Me acordaba que era algo con 5. Pero creo que hay muchos 5 en esta ayudantía. Ya. Una pregunta, Entonces, el WM, ¿qué es? es la proporción que yo invierto en el portafolio de mercado, en el portafolio tangente. Recuerden ¿Y que va a la ser LMC está lineal? compuesta por bono de libre riesgo y, ¿cómo se llama ahí? Portafolio tangente. ¿Sí? Ah, entonces el ¿No? otro es la proporción del bono libre de riesgo, el Sí. WF. Ya, perfecto. ¿Había alguien ¿Y que es estaba lineal ¿Cómo la lineal? relación? Como que son proporcionales, porque si no, ¿cómo sabría una? Hay como dos incógnitas, entonces. Justo quería llegar a eso, porque ya, si ustedes le dicen, tenemos tanto porcentaje, ustedes pueden invertir, si invierto 60% en uno, significa que en el otro dejé 40%, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, WF, bueno, también se puede hacer con WM, pero me gusta más dejarlo como WF, como esto, es igual a 1 menos WM, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si reemplazamos, sería los 55% es igual a WM por 30% más 1 menos WM por 5%. Entonces, esto nos quedaría 55%. Esto es igual a WM por 30% más 5% menos WM por 5%. Bueno, si pasamos el 5 restándonos y restamos los WM, debería quedarnos 50%. Esto es igual a WM por 25%, ¿no es cierto? Y si nosotros dejamos en WM es igual a 50% partido en 25%. ¿Vamos bien hasta ahí o alguien se perdió? Yo voy bien al menos. Ya. Esto, ¿cuánto les da? 2. 2. Nos da 200%, ¿no es cierto? Pero le acaba de decir a su compañera que esto es lineal. Entonces, si nosotros invertimos 200% en el portafolio de mercado, ¿cuánto estoy invirtiendo en WF? Menos 100%. ¿A alguien le causa extrañeza esto? ¿A mí? No puede Sí, ser. como invertir negativo. Ya. Esto, en verdad, sí es posible en las finanzas, ¿ya? Significa que yo tomé 200% en posiciones largas, entonces quedamos tomando una posición larga y tomé el menos 100% en posiciones cortas, ¿ya? ¿Alguien sabe qué es una posición corta? ¿Largo No. plazo y corto plazo? ¿Ah? ¿Largo Ya, plazo y corto plazo? sí, pero lo voy a explicar un poco así como a la pasada, porque yo creo que el profe lo va a ver más profundo, pero una posición corta es que en sí que yo tome prestada una acción. ¿A qué me refiero? Voy a dar ejemplos muy simplificados. Por ejemplo, yo compro una acción A, quiero comprar una acción, ¿ya? Entonces yo le pido prestada la acción a un amigo de otra compañía porque yo creo que esa acción va a bajar. ¿Ya? Entonces, la compro a precio, no sé, 2.000, porque yo creo que esa acción va a bajar, la vendo, ¿ya? Me compro la acción que yo quiero y después, cuando la acción de mi amigo baje, yo la vuelvo a comprar y gano, por ejemplo, la utilidad por esa baja, ¿ya? Entonces, que yo tenga menos 100% significa que yo pedí prestado a un amigo
acciones, ya por ejemplo. ¿Entendió? ¿Alguien no lo entendió? Yo no entendí. Es que, ¿cómo pido prestado? No tiene que ver como con que ese amigo compra acciones por mí, ¿no? ¿Es distinto? No. Yo le pido prestado una acción a él. ¿Qué significa pedir prestado? Que después yo se la tengo que devolver. No sé si Ah, alguno... ya, ok. Ya, Perfecto. de hecho, Como que no es plata, no, ya, son acciones. Si la acción después pierde valor, chao. si Se fue pierde el amigo, valor, pero yo recupero, porque a mi amigo, por claro. ejemplo, su acción yo la vendí en 2000, ¿ya? Ujú. Pero es porque yo creo que después la acción de mi amigo va a bajar. Entonces, si él baja 1000, yo la vuelvo a comprar y se la devuelvo, pero yo la había vendido a Ujú. 2000, entonces esos 1000 de diferencia yo me los quedé como utilidad, Claro. ¿ya? Una De hecho, pregunta, ¿sí? como el concepto de venta corta o posición corta es lo mismo. Sí. Ya, gracias. De hecho, les voy a dar un caso como más real. No sé si alguno escuchó como lo que pasó con GameStop. Creo que fue el año pasado, antes pasado. La pandemia ha hecho que mi reloj haya, creo que fue el año pasado, de que varios como personas como por Reddit estaban provocando que las acciones subieran de GameStop y está causando graves daños. ¿Alguno escuchó de eso? No, no. Sí. Sí. Sí, Ya. Eso era producto de la venta, de las posiciones, de las ventas cortas, ¿ya? Porque la gente estaba apostando, los hedge funds estaban apostando que las acciones de GameStop iban a bajar y producto de que las personas en Reddit empezaron a comprar acciones, el precio empezó a subir y por eso hubo pérdidas, ¿ya? Porque ellos, cuando uno toma prestada una acción para tomar una posición corta, ¿ya? Yo estoy obligado a devolverle a la persona que le pedí prestada esa acción. Yo se la tengo que devolver en cierta cantidad de plazo. ¿Ya? Entonces, por eso uno apuesta que va a bajar, porque si sube yo pierdo. ¿Se entendió? Yo no entiendo el número. Al final, estoy pidiendo Tú estás pidiendo le estás pidiendo acciones a alguien. ya, pero yo le voy a tener que volver eso en el futuro. Sí. ¿Ya? ¿Y cómo eso se ve representado en el 200%? Así es, ya, que esto era más bien para que se supiera que era una posición corta, pero en este ejercicio no se ve representado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se ve representado que 100% son las mías y otras 100% y otras son las de mi amigo, por ejemplo. Ah, ya, perfecto. Pero que en el como corto plazo, que sería la posición corta, estoy como con las acciones de mi amigo. Sí. Ya, perfecto. En verdad, simplifíquenlo esto, no se enrollen tanto, solo simplifíquenlo a que yo tomé prestado el otro, entonces yo puedo tener el WF negativo. ¿Ya? Simplifíquenlo hasta esa altura, ¿no? ¿Ya? Que yo tengo una posición corta. ¿Se entendió? ¿A alguien no le quedó claro? Véanlo como que yo tomé un préstamo a la tasa libre de riesgo, ¿ya? ¿Alguien le quedó duda o continúo? Que haya ahora, diga para siempre. Bueno, esto es en el portafolio 1. En el portafolio 2, ay, ojalá me quede para aquí. Sería lo mismo, pero esta vez en vez de 55 sería 15% y los WM se mantienen. ¿Ya? ¿Quiere que haga todo el desarrollo matemático o abreviamos hasta la última parte? Porque en sí, el restalle y sumar sería lo Abrévialo mismo. nomás. Abrévialo. Ya, entonces, ¿qué haría? Yo creo. ¿Qué haría esto? Pasamos restando el 5%, nos quedaría que WM sería
Aquí sería 10%, partido en 30%, no, 25% creo que es. Sí, 25%. Y esto nos da, creo que era 40%, 60%, 40%. Y WF nos da 60%. Ya, ojo, que siempre, este es el caso más común, ya, lo que pasó antes no se repite mucho, ya. O sea, igual, por si alguna vez les pasa, para que sepan que es posible y no piensen que está malo, ya. Pero generalmente esto siempre va a pasar, recuerden que siempre tiene que sumar 1, ya. Nuestras posiciones largas como nuestras posiciones cortas. Y pregunta, ¿siempre tiene que ir en porcentaje o lo podemos dejar como 0,4 y porcentaje. 0,6? Ah, ya, a ver. O sea, siempre tratan de dejarlo como porcentaje porque ya, podrían dejarlo como 0,4 o 0,6, pero no les voy a mentir, hay tantos porcentajes y tantos 0,5 que prefiero yo por lo menos que lo dejen así para que sea, no haya confusiones, por ejemplo, en la corrección, porque si se dan cuenta, podría confundirme, no sé, por ejemplo, si a la dependiente le ponen 50%, eso va a estar malo, porque no es 50%, es 0,5. Entonces, ahí cuesta más diferenciar si alguno sabe o no. Después van a ver términos como los betas, que también no son en porcentaje y son en número. Entonces, para facilitar un poco las cosas, traten de dejar las cosas que son porcentaje en porcentaje y lo que no, no. ¿Ya? Y creo que a ustedes también les ayudaría más, porque después se pueden enredar un poco si tienen cosas que no lo dejaron como porcentaje, lo dejaron como número, y así, ¿ya? Creo que también a ustedes les daría un plus en su orden como mental. ¿Vamos bien? Sí. Ya, entonces, bueno, esto era para todos los que necesitan la pizarra. Ahora vamos de nuevo al Excel, porque tocan mini preguntitas cortas. Estas son más bien de sabe o no sabe, de alternativa. Entonces, la primera nos dice, el índice Nasdaq Composite, que sigue de cerca el desempeño de la bolsa electrónica de Estados Unidos, que agrupa mayoritariamente empresas tecnológicas de Internet y farmacéuticas, no es una buena aproximación del portafolio eficiente de mercado. ¿Por qué? Las acciones están ampliamente diversificadas, las acciones de interés no deberían estar en el portafolio de mercado por su alta cantidad de activos intangibles, la correlación en los retornos de estas acciones es muy cercana a 1, la correlación entre los retornos de estas acciones es muy cercana a 0 y la correlación entre los retornos de estas acciones es muy cercana a -1. ¿Quién se la juega? Según yo en la C, porque son todas parecidas. Bien, en la C. Porque como al ser todas del mismo rubro, por ejemplo, todas del área tecnológica o farmacéutica, si le está yendo bien al sector, todas van a subir, ¿ya? No es, por ejemplo, que a una le vaya mejor y la otra vaya al sentido contrario, ¿ya? Entonces, la correlación que tienen es muy cercana a 1. La 2. Si usted fuese el gerente de un casino y posee a su vista todos los estudios realizados por psicólogos de renombre mundial que conforman que la mayor parte de las personas del mundo son aversos al riesgo, ¿cuál debería ser su estrategia para tener un negocio exitoso? ¿Cobrar entrada al casino? ¿No ofrecer un seguro para retirarse luego de apostar en los juegos? ¿Ofrecerle un trago o fichas de cortesía a los clientes? ¿Cerrar el casino porque nadie tendría un incentivo a asistir? ¿O ninguna de las anteriores? ¿Por cuál se la juegan? La B. Ah, no, si no dijera el no. ¿Cobrar a la entrada? Es que si yo soy averso al riesgo, o sea que le tengo miedo al riesgo, ¿ya? La Por C. así decirlo, ¿tú irías a apostar que si te cobran una entrada, o sea, tú estás pagando por correr miedo, por ejemplo? No, la C, porque no, la C voy a tener algún beneficio por correr el riesgo al menos. Bien, la C. Porque así se enganchan con las personas que son más, les dan un regalito, ¿ya? Por eso los casinos siempre dan como el whisky cuando uno está jugando blackjack y cosas así. Bueno, en verdad también es porque si uno está más curado, juega peor. Pero en sí es por eso. Y les dan como un incentivo a las personas que son amantes por ir. ¿Ya? La 3. ¿Cuál fue el gran aporte de Harry Markowitz y su teoría de portafolio?
Los individuos empezaron a pensar en pensar en la relación entre riesgo y rentabilidad. Los individuos empezaron a pensar solo en el riesgo, los individuos empezaron a pensar solo en la rentabilidad. Los individuos dejaron de pensar en la relación entre riesgo y rentabilidad, y los individuos comenzaron a separar el riesgo específico del riesgo sistemático. Bueno, esta igual la pueden deducir en base a todo lo que hemos hecho en la ayudantía. Bien. Ujú. Pero una pregunta, yo pensé que era la A, pero después cuando leíste la E, también quizás podría haber sido la E. ¿Por qué no es la E? La E nos decía... Porque sé que el objetivo es la A, pero igual la E no está mala, creo. Es que no está mala, pero No es el ya, esta es la objetivo. trampa, no tiene que ver con Harry Markowitz. Ya. ¿Ya? Es que esto aparece creo que en una lectura a ustedes que tienen que leer, entonces, por eso. Sí, sí. Pero Sí, se yo pensé podía que era la A. deducir. Ya, entonces podía deducir. La otra no tiene que ver con él. Es por eso. Ya. La 4. La elección de una aproximación de instrumento libre de riesgo en la realidad necesita leer con varios riesgos inherentes a los instrumentos de renta fija. En la práctica, en la mayoría de los países del mundo, los instrumentos soberanos a 10 años son elegidos por efectos de valorización. ¿Por qué se escoge este activo libre de riesgo? Es el menos líquido, pero tiene la menor probabilidad de default. Los bonos a 10 años siempre son cero cupón y se elimina el riesgo de reinversión a las tasas. Es el más líquido y todos los bonos soberanos tienen la misma probabilidad de default. Es el único bono disponible para todo tipo de inversionistas, ninguno de los anteriores. ¿Con cuál se la juegan? Creo que es la B, ¿o no? No, porque un bono No. puede ser, un bono soberano puede ser a más años, partamos por eso, y puede no puede ser ser. simplemente cero cupón. Puede ser cupón, tienes razón, sí. ¿La C? Sí, tendría que ser la Bien. C. Son los más líquidos y tienen la menor, o sea, en verdad son también los menos, que es la menor probabilidad de default. Tiene la misma. Obviamente hay casos que se pueden salir un poco de la regla, pero son muy pocos, ¿ya? ¿Por qué tiene la menor probabilidad de default? Porque el país es el que los paga, ¿ya? Es muy poco probable que un país no te pague un bono, ¿ya? Y 5. ¿Qué individuos en promedio? Una pregunta, el default es que no te pagaran, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Que dejaran de no pago. Ya. Que los individuos en promedio fuesen amantes de riesgo presentaría un grave problema para las compañías de seguro porque estarían dispuestos a pagar una prima por riesgo negativa, no existe una prima por riesgo, estarían dispuestos a pagar una prima por riesgo positiva, contratarían un seguro e intentarían cobrarlo inmediato para asegurarse. A ver. Puse la alternativa. Esta era la C. ¿Y aquí igual me dijeron? La D, yo creo. Nadie, contratarían un seguro e intentarían cobrarlo inmediato para asegurarse. No. ¿Por qué? Porque Es el que las seguro lo otras que como busca que... es beneficiar a la gente que tiene un miedo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, miedo a chocar, por ejemplo, contrato el seguro de automóvil. ¿Ya? Si Pero tengo dice miedo a para que los me queme la amantes casa, del riesgo. contrato el seguro de incendios. ¿Ah? Pero que como dice para los amantes ¿Ve? del riesgo. Ya, pues entonces, si yo soy amante del riesgo, ¿contrato seguro? No. Ah, no, pues. No, la B, Entonces, ¿no? ¿cuál No sería existe la la prima prima por por riesgo. riesgo si yo soy amante del riesgo? ¿Hay algún valor que Cero. me permita que yo contrate un seguro? ¿Y la veo, no? No, No es la E, Yo la A. es la A. ¿Por qué? Porque tendría que el valor ser negativo, casi que el Muy, seguro muy me bajo tiene que para pagar que a mí esté para que dispuesto. yo contrate el seguro. ¿Ya? Sí. Eso es lo que pasa. Una persona amante del riesgo no va a contratar un seguro y probablemente su prima por riesgo no va a ser ni siquiera cero. El seguro casi que le va a tener que pagar a ellos para que lo contraten. ¿Ya? Entonces, sí, es la A. Sí. Ya, y esa sería la ayudantía. ¿Alguna duda? ¿Le gustó el método de la pizarra que era la primera vez que lo ocupaba? Entonces, Sí. Y ya vamos, ya vamos. Sí, encontré que estuvo muy sería... bien Sí, todo. mucho mejor. Muy Ya. claro.
todo. Sí, porque encontré que si, si lo hacía en Excel, probablemente, por ejemplo, al lado de los cálculos no se iba a notar tan claro.